Acorralado por varios frentes, el presidente venezolano Nicolás Maduro pidió ayuda a la ONU en lo que tiene que ver con la crisis y la escasez de medicamentos. Mientras tanto, se libra lo que llaman la guerra del pan en las calles y la OEA estudia el apartamiento de Venezuela del bloque. Ellos no quieren venderle pan porque ellos acaparan toda la harina. Hay mucha escasez de toda clase de productos. La crisis venezolana ha quedado graficada impiadosamente a través de la escasez de un indicador sumamente sensible, el pan. En una panadería de Caracas se exhibe un cartel que dice «No hay pan salado», mientras largas colas se forman en los comercios para conseguir algo del fundamental producto. Ahorita logré comprar este pancito. Tenía días que no comía pan, porque cada vez que llegaba se acababa el pan. Nunca podía comer pan. Hoy compré estos pancitos, gracias a Dios. El trigo que se consume en Venezuela es importado. Su importación atraviesa una merma importante, ya que está relacionada directamente con un estado debilitado, con menos ingresos por la caída de los precios del petróleo, la principal exportación del país. Mientras, en los mostradores de las panaderías, la gente se agolpa buscando al menos una canilla, el pan más barato y, por lo tanto, el más demandado en tiempos de crisis. Una especie de baguette popular muy buscada. Como podemos ver, hoy no tenemos nada, no ha llegado nada, 2 harinitas para un mes, porque compramos cada un mes y medio. Es por eso que el presidente Nicolás Maduro habla de la guerra del pan y ordenó tomar el control de algunas panaderías a través de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos. A los especuladores que le esconden el pan al pueblo, que le caiga todo el peso de la ley, porque están metiéndose con lo más sagrado. Como parte de la respuesta institucional, también fueron detenidos varios empleados en operativos llevados adelante por los comités locales de abastecimiento y producción, conocidos como CLAP. Desde los productores, representantes de la Federación Venezolana de Industrias de la Panificación, exhortaron al gobierno para que los incluya en el Consejo de Economía Productiva. Uno de sus representantes, Víctor Nercio, explicó que el sector requiere 120.000 toneladas mensuales de trigo en silos y confirmó que faltan insumos y divisas. Y es una matemática muy sencilla. Si estamos hablando de 4 buques de 30 toneladas mensuales, de 30.000 cada buque, son 120.000 al mes de consumo. Si no nos llegan las 120.000, sino apenas 30 o 60, por supuesto que se genera una escasez. Y es la razón por la que unos tienen y otros no tienen. A su vez, el superintendente para la defensa de los derechos socioeconómicos, William Contreras, subrayó que el organismo busca atacar las causas estructurales en la distribución del pan y otros productos. Hemos recibido reportes de todo tipo de la economía criminal, de que este es un espacio donde de alguna manera se ha organizado una economía criminal dirigida políticamente. Puntualizó que en el país hay 65.000 puntos de venta entre alimentos, medicamentos o bienes, por lo que tener una fuerza de 65.000 fiscales pudiera ser una solución, pero aclaró que hay que tratar el tema estructural a través de la gran misión Abastecimiento Soberano. Precisamente, la aludida iniciativa fue lanzada hace más de 6 meses para dictar regulaciones a empresas y regiones como parte del derecho de emergencia económica que fue prorrogado por tercera vez por el Tribunal Supremo, y su accionar se concentra en los sectores agroalimentarios, farmacéutico e industrial para combatir lo que Maduro caracteriza como guerra económica. Los datos macroeconómicos también son desalentadores. Aunque este año la contracción del Producto Bruto Interno podría ser menor que la del anterior, se pronostica que la economía seguirá cayendo. El Fondo Monetario Internacional anticipó para 2017 una caída del 4,5% y las cifras del Banco Central de Venezuela prevén una inflación para este año de más del 700%. El gobierno busca atemperar las consecuencias, esperando resultados tras el acuerdo alcanzado por la OPEP
a fines del año pasado para reducir la producción y forzar así la subida del precio del petróleo. Venezuela se ha comprometido a un recorte de 95.000 barriles diarios para bajar una producción de 1,9 millones. Acosado por la recesión, Maduro afronta una crisis política sostenida que alcanzó dimensiones continentales, ya que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, inició consultas diplomáticas para poder avanzar con la suspensión de Venezuela del organismo. El ex canciller uruguayo, quien ha condenado al gobierno de Nicolás Maduro de ser autoritario y represivo, presentó sus formulaciones en un documento. Consideró que las gestiones diplomáticas para sacar a la nación de la crisis no han dado resultados y que los intentos de diálogo entre el gobierno y la oposición han fracasado. Poco antes, había denunciado prácticas represivas. Todo para presionar a Maduro a que convoque a elecciones cuanto antes. Venezuela no se va a quedar de brazos cruzados ni callada. Vamos a roncar y a roncar duro desde la Venezuela de Bolívar. Es la Venezuela de los libertadores y nadie amenaza a Venezuela, menos esta basura de ser humano llamado Luis Almagro. Basura, le dije. Pero los comicios presidenciales están previstos para finales de 2018. Sin embargo, el país afrontará este año elecciones regionales para gobernadores y legisladores de los parlamentos estaduales. Jornadas para las que el opositor Enrique Capriles ya garantizó haber logrado relegitimar su fuerza política. Primero Justicia, con más de 200.000 apoyos correspondientes a un proceso obligatorio de revalidación de afiliados convocado por el Consejo Nacional Electoral. El dato no es menor. Capriles será candidato presidencial por tercera vez. La presión por elecciones ya está instalada en el ámbito político y en la Asamblea Nacional con mayoría opositora. Una presión que aún resisten Maduro y el chavismo, pero con final abierto si la crisis económica y social continúa escalando. Vemos lo que tiene que ver con la crisis de Venezuela y no podemos dejar de pensar que por un lado es la crisis en términos sociales, la crisis política para el gobierno, la crisis de la oposición. Hablábamos de la OEA, también hay crisis en la OEA. En este sentido, no todo el mundo está de acuerdo. No, no todo el mundo está de acuerdo y esta semana va a haber una sesión extraordinaria del Consejo Permanente a donde va a ir, y esto es para alquilar balcones, como dicen en Cuba, hay que estar, porque va a ir Delcy Rodríguez a Washington a verse con Almagro, con quien mantiene una rivalidad o un enfrentamiento con todo el paquete del gobierno chavista intenso. Pero hay una sutil pero visible diferencia en la región y me parece que Almagro no tiene todas las de ganar en esta radicalización de su postura con respecto a Venezuela, porque él cree que la suspensión es sí o sí. Él habitualmente se entrevista con los líderes más, digamos, la oposición que va por todo contra Maduro, y por ahora esto no es posible. ¿Qué es lo que pasa? Esta semana hubo un comunicado, fue muy fuerte, pero es uno más de la región, donde 14 países, y entre ellos Argentina, están señalando que la Carta Democrática en realidad debería ser, digamos, la última, la suspensión del país miembro, que es parte de todo el proceso de aplicación de la Carta Democrática, debería ser lo último que se aplique. Sí, pero nada es inocente. El solo hecho de que aparezca en un comunicado, por eso es lo primero que se lee, digamos. Es complementario, pero sin embargo, ha habido enfrentamientos internos con Almagro, que hace tiempo él va por todo en ese plano, y los países, entre ellos la diplomacia argentina que encabeza la canciller Susana Malcorra, creen que este no es el mecanismo. La expulsión, repetir lo que se hizo con Cuba, no es la solución, y creen que son los venezolanos los mecanismos de diálogos que, a mi entender, han fracasado hasta ahora. El Vaticano, los países estos amigos, donde estuvo el español Rodríguez Zapatero, bueno, y una serie de situaciones e instancias de diálogo que no se han encaminado, pero sigue siendo esto. De hecho, 2018 está a la vuelta de la esquina. Exactamente, Claro. nada, ahí veremos.
cómo se maneja, si hay fraude, cómo serán las elecciones venezolanas, pero seguramente si van a ser las más observadas de la historia nunca las elecciones en el 2018, pero nada indica que vayan a adelantar las elecciones. Por lo pronto si llegaron hasta aquí. No habrá elecciones en el primer semestre, esto ya lo ha dicho la oposición, más allá de que el gobierno haya instado a que recogieran firmas, el partido de Capriles, por ejemplo, ha recogido 200.000 firmas y el mismo Capriles ha dicho hasta junio olvídense porque no va a haber elecciones. El gobierno, a su vez, prorrogó nuevamente el estado de emergencia. ¿Esto qué significa? Es la sexta vez que lo hace en el año. Esto significa que mientras dura el estado de emergencia, de política no hablamos, por un lado, es decir, de elecciones no hablamos por un lado, por el otro lado se dispone de recursos sin control de la Asamblea Nacional, se restringe el sistema monetario y el acceso a la moneda extranjera, en este caso, y por supuesto estos controles, la guerra del pan. ¿Qué es la guerra del pan? El Estado venezolano le asegura a las panaderías el monopolio, a través del monopolio la entrega de harina. Pero le dice a las panaderías, el 90% de esa harina que te entrego tiene que ser para pan salado, es decir, para el pan normal, el regular que nosotros conocemos. Las panaderías están haciendo panes dulces y pasteles. ¿Por qué? Porque tienen valor agregado y porque les deja mayor ganancia. Frente a esto, hay una comisión, un comité que salió a la calle, 2.000 funcionarios, a ver qué era lo que estaba pasando, por qué faltaba el pan. Y frente a esto, la orden ha sido intervenir las panaderías. Raúl. Me parece, el tema de Luis Almagro me parece que está un poco en el eje de todo este debate y esta controversia. El papel que está jugando el secretario general de la OEA ya empieza a ser un papel casi de manual de lo que ha sido los ataques y justificaciones para la intervención en Libia, para la intervención de Estados Unidos, inclusive en Siria en su momento. El informe que elaboró, que presentó el 14 de marzo como elevado a las autoridades de la OEA, utiliza como fuentes argumentales para explicar esto que él llama la crisis humanitaria de Venezuela, el gobierno autoritario que ha reemplazado a lo que era una democracia y demás. Toma como fuente fundamentalmente informes de la ONG International Crisis Group, el Instituto Americano de la Empresa, el Freedom House, son los mismos, las mismas instituciones que han fundamentado, financiadas por conocidos como George Soros, la Fundación Rockefeller, Fundación Ford, el propio Departamento de Estado de Estados Unidos, han dado argumentos para justificar este tipo de intervenciones externas, que es un poco la salida que está buscando hoy la oposición venezolana al no haber podido resolver internamente el tema, ni con movilización, ni con la oposición que han hecho a Maduro, han logrado torcer la voluntad del gobierno y arrancarle las elecciones anticipadas. Hoy están recurriendo a este elemento externo y de hecho el propio Almagro se presentó el lunes 20 en conferencia de prensa con dirigentes de Voluntad Popular, el mismo partido de Leopoldo López, haciendo una conferencia de prensa, lo cual obviamente provocó el rechazo del gobierno de Venezuela y motivó este pedido de reunión del Consejo de Seguridad al cual va a concurrir Delcy Rodríguez. Independientemente de lo que tiene que ver con Almagro, las dificultades de gestión de Maduro son ostensibles, digo, más allá de Freedom Forum o de lo que... Indudablemente, pero no son independientes. Sin de eso lo que quiero resaltar. Maduro está enfrentando un sabotaje de todo tipo que fundamentalmente está contando con el tema del desabastecimiento de productos esenciales. No tiene las mejores herramientas para afrontarlo porque es un Estado con una gestión muy débil en todo sentido, débil por ineficiencia, pero también débil por cuestiones de corrupción, el manejo, esto que marcaba recién Jorge, es decir, las debilidades que tiene con el tema de importaciones, aunque monopolice el cambio, monopoliza la entrega de materias primas, resulta que después se le va todo al mercado negro, inclusive a veces con complicidad de algunos funcionarios. Entonces, la situación es muy grave y Maduro no está teniendo los elementos para poder confrontarla. Así y todo llegó hasta acá, digamos. Por eso decíamos que es difícil imaginar que vaya a conceder nada en relación a las elecciones cuando son el año que viene. Es una situación absolutamente explosiva. Simplemente marcaba un rasgo que tiene que ver con la situación externa y la posición que está adoptando Luis Almagro, que de alguna manera me parece que estuvo reflejada en aquella carta
José Mujica de noviembre del 2015, donde él hizo la despedida, dijo, bueno, tomaste para otro rumbo, hasta acá llegamos, adiós. Bueno, las diferencias con Almagro las señalaba recién Natalia también, ¿no? Pero, ¿qué pasa adentro? A ver, sí, yo veo dos cosas. Por un lado, hay que, creo, tener cuidado con cómo uno presenta la información, analiza la información de Venezuela. Cuando el Consejo Nacional Electoral lanzó el proceso de revalidación de los partidos políticos, se circuló la idea de que se iban a ilegalizar todos los partidos políticos y iba a quedar solo el partido chavista, el Partido Socialista Unido de Venezuela. Ya vimos que Capriles logró rápidamente legalizar su partido, consiguió los avales y puede ser candidato. Digamos. Entonces a veces hay que tener cuidado con esta idea de avanza hacia el modelo soviético, modelo nicaragüense, modelo, no sé, iraquí o lo que sea. Ahora, esto no quita que la gestión, desde mi punto de vista, de la política interna y de la economía interna venezolana es absolutamente extravagante, digamos, por decirlo de algún modo. Vimos también, por usar algún caribeña, diría uno. Ahora, la pregunta que yo insisto en formular es la siguiente. ¿Por qué, a pesar de esta gestión extravagante, estos problemas que vemos todos los días, el chavismo aguanta? Entonces, la otra vez Jorge insinuó algo que es interesante, que son varias cosas, yo sumo una más. Una es que yo creo que hay una minoría intensa chavista, es decir, todavía hay un sector de la sociedad que no es mayoritario probablemente, pero que significa un 20, 30, 25, no sé cuánto, que sostiene al chavismo. Los militares sostienen al chavismo. También, pero incluso la opinión pública, digamos, y la sociedad, digamos. El chavismo todavía tiene penetración en un sector de la sociedad. Desde otro, complementariamente a esto, la oposición muchas veces deja pasar su oportunidad. La oposición venezolana se le pasan los trenes de manera permanente. Y en tercer lugar, y cito una frase de Rockefeller, que recién lo mencionaba, o mencionaba Rulo en la Fundación, y que murió esta semana, ¿no? Hay una frase de Rockefeller que dice, ¿cuál es el segundo mejor negocio del mundo? Una empresa petrolera mal administrada, digamos, ¿no? Y Venezuela es una empresa petrolera mal administrada. Es decir, tienen el segundo mejor negocio del mundo, y eso me parece que termina de explicar el hecho de que el chavismo, a pesar de todo, siga estando en el poder. Sí, pero antes de irnos a la pausa, me parece que la asociación de esa minoría, pero firme e intensa, que lo apoya desde la sociedad civil, más los militares, efectivamente arman un conjunto muy difícil. Muy difícil de desarmar. Es una barrera muy difícil de sortear. Nos estamos yendo a otra pausa. Todavía nos queda poco menos de media hora de programa, pero muchísima información, como siempre y como todos los sábados hasta las 14 por la televisión pública. Los temas que vamos a seguir desarrollando en esta edición internacional de Televisión Pública Noticias. Corrupción en Japón. Un escándalo por tráfico de influencias amenazan al primer ministro Shinzo Abe y a su esposa. Y también ETA, un paso hacia la paz. El próximo 8 de abril, la organización separatista vasca efectivizará su desarme. Todo esto y mucho más se lo contamos en instantes, luego de la pausa. Ya volvemos.